Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a hacer primero un ejemplo demostrativo. Le llamo ejemplo demostrativo porque la verdad está bastante abstracto y tiene más propósitos demostrativos que otras cosas. El ejemplo dice así: tenemos una señal x de t es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de d sub k por Euler elevado a la j k w sub 0 por t. Y tenemos la misma señal pero con un retardo t menos td. El retardo es td y esto es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de e sub k por Euler elevado a la j k w sub 0 por t. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre e sub k y e sub k? ¿Cuál es la relación entre d sub k y e sub k? A ver cómo vamos a resolver este problema. Ya van a ver que está bien abstracto esto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar esta señal, la señal x de t, y le vamos a sacar su transformada de Fourier. Si yo tomo la señal x de t, esta es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de d sub k por Euler elevado a la j k w sub 0 por t. Si quiero encontrar su transformada de Fourier, su transformada de Fourier será x de w, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de d sub k y la transformada de Fourier de esta expresión. La transformada de Fourier de Euler elevado a la j w sub 0 por t, ya ustedes saben que es igual a 2pi por delta irad de w menos w sub 0. Entonces, si aplicamos esa propiedad, esto debería ser igual a 2pi por el delta irad de w menos kw sub 0. ¿Sí? En este caso, aquí solamente era w sub 0 lo que acompaña a la j y a la t. En este caso, lo que acompaña a la j y a la t es kw sub 0. Entonces, eso es lo primero que hacemos: sacar la transformada de Fourier de la primera expresión. Luego, copiemos esta misma expresión acá abajo para continuar. Entonces, lo primero que tenemos es la señal x de w, que vendría a ser igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de e sub k por 2pi por el delta irad de w menos k w sub 0. Lo siguiente que vamos a hacer es concentrarnos en la segunda expresión. La segunda expresión, que es esta de aquí, tiene un retardo de t sub t y esta está representada por el coeficiente de sub k. Entonces vamos a plantear esta expresión primero para obtener su transformada, mejor dicho. ¿La transformada cuál sería? La transformada sería la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito del e sub k, pero por 2pi delta irad de w menos k w sub 0. Esa es su transformada de Fourier. El detalle está en que esta tiene un retardo. Entonces la forma de plantear sería así: para la segunda expresión, x de w igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de e sub k por 2pi delta irad de w menos k w sub 0. El retardo, ya lo el retardo lo vamos a representar matemáticamente de esta forma. Vamos a multiplicar Euler elevado a la menos j de w por t. Ya estamos representando el retardo para la segunda expresión que está acá, esta. Lo siguiente que vamos a hacer es igualar las dos expresiones para encontrar la relación. Para que las dos expresiones sean iguales, yo tendría que hacer lo siguiente: de un lado vamos a poner la expresión que contiene el d sub k, que sería la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito
del D sub K por 2pi del tirado de W menos K W sub 0. Y el otro lado la expresión que tiene el D sub K, sumatoria de K igual a menos infinito hasta infinito, del E sub K por 2pi del tirado de W menos K W sub 0. Entonces, pero como ustedes, como ya habíamos dicho, la expresión de la E sub K es la que tiene el retardo, pero la primera expresión del D sub K no tiene un retardo. Entonces, para que las dos sean iguales, tengo que a la expresión del D sub K aumentarle el retardo de la forma R elevado a la menos J WTD. Es decir, le vamos a poner el mismo retardo para que las dos sean iguales y se cumpla la igualdad. Si no, no podrían ser iguales. Entonces hasta ahí, lo siguiente que hacemos ya con el matemático. Tenemos una sumatoria de K igual a menos infinito hasta infinito de sub K. Ingresemos el Euler. El retardo que está aquí lo ingresamos, sería Euler elevado a la menos J WTD por 2pi por el delta irad de W menos K W sub 0. Esto es igual a la sumatoria de K igual a menos infinito hasta infinito del E sub K por 2pi delta irad de W menos K W sub 0. Ya hasta ahí tendríamos esa ecuación. Lo siguiente que tenemos que hacer es ordenarlo mejor. Veamos qué tenemos aquí. Ya, continuando, este W que tenemos aquí, el W que tenemos aquí, lo podemos segmentar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto vendría a ser D sub K por Euler elevado a la menos J. El W ahora será K W sub 0 por TD. Ya, y lo siguiente que seguimos escribiendo sería 2pi del tirado de W menos K W sub 0. Esto es igual a la sumatoria de K igual a menos infinito hasta infinito de E sub K por 2pi del tirad de W menos K W sub 0. ¿Ya? Aquí es 2pi, por si acaso no se entienda bien. 2pi. Ya, entonces, una vez que tenemos esta expresión, ya podemos hacer lo siguiente. Esto que está aquí vendría a ser igual a lo que está acá. Entonces, en consecuencia, lo que está acá lo voy a poner de otro color. Todo lo que está aquí debería ser igual a lo que está acá. Y podemos establecer la igualdad de que E sub K es igual a todo esto. Y de ahí nosotros decimos entonces, como una ecuación, que el E sub K que se encuentra aquí es igual al D sub K por Euler elevado a la menos JK W sub 0 por TD. Ya, planteamos esa expresión acá de nuevo. Habíamos dicho entonces que el E sub K es igual al D sub K por Euler elevado a la menos JK W sub 0 por TD. Entonces, adicional a eso, podemos separar estos valores E sub K y D sub K que están en una forma de coeficientes constantes, coeficientes complejos. Podemos separarlos en su representación de magnitud y fase, que ya lo he explicado antes. Entonces esto podría representarse como E sub K en valor absoluto por Euler elevado a la J teta E sub K, que es la representación de magnitud y fase del coeficiente E sub K. Lo mismo con el D sub K, valor absoluto de E sub K por Euler elevado a la J teta D sub K, que vendría a ser su representación también en valor absoluto, en magnitud y en fase. Luego multiplicamos el resto, que sería menos JK W sub 0 por T. Luego hacemos un manejo matemático, tendríamos E sub K por Euler elevado a la J teta E sub K. Igual, aquí valor absoluto de E sub K por Euler. Y esto, como tenemos dos bases iguales, que sería la base del E sub K, del valor absoluto de la señal Euler, las dos bases son iguales, se pueden sumar los exponentes, que sería este con el de acá.
Entonces saco factor común j y somos los exponentes, que sería teta d sub k menos kw sub 0 td. Y esa expresión que está aquí, nosotros podemos ya concluir lo siguiente: que el valor absoluto de mi d sub k es igual al valor absoluto de mi d sub k. Iría este con este. Y como aquí tengo un Euler, y aquí también tengo un Euler, que sus desfasamientos, o sea sus exponentes son iguales, me quedaría la expresión de que teta e sub k es igual al teta d sub k menos kw sub 0 td. Y esa vendría a ser la relación que existe entre las dos señales. Como lo dije hace un momento, este ejercicio lo tengo anotado en mis apuntes. Yo lo veo como un ejercicio con más propósitos demostrativos, como para poder desarrollar más nuestro pensamiento. Pero ahí no encuentro una relación muy cercana a los temas que estamos viendo. Ya, vamos con otro ejemplo que sí está más complicado y sí tiene una connotación más aplicativa. Vamos con ese otro ejemplo. A ver, ejemplo. Este ejemplo dice lo siguiente: se tiene un sistema LTI CT, en el que tenemos un HDW que está definido de la siguiente manera: W elevado a la menos J pi medios si W es mayor que 0, y W elevado a la J pi medios si W es menor que 0. Determinar literal A si es causal, si el sistema es causal o no. Literal B, encontrar la respuesta impulso. Encontrar la respuesta impulso. Literal C, encontrar la salida si la entrada es x de t igual al coseno. Encontrar la salida si la entrada es x de t igual al coseno de w sub 0t. ¿Ya? O sea, encontrar la salida es encontrar la respuesta, ¿no? Y de t, pocas palabras. A ver, ¿cómo vamos a empezar a resolver este problema? La solución la vamos a efectuar de esta forma. Primero, ya va a aparecer aquí solución. Se sabe que, ¿qué es lo que se sabe? Que Euler elevado a la j pi medios es igual a j, y Euler elevado a la menos j pi medios es igual a menos j. Son cosas que nosotros ya debemos saber, son fórmulas. Por esa razón nosotros podríamos decir que otra forma de representar esta regla de correspondencia, o representar mi HW, vendría a ser menos j para los w mayores que 0 y j para los w menores que 0. Entonces ahí yo tengo otra forma de representar, y es lo mismo, es mi HW, porque estoy reemplazando estos Eulers por la j según las fórmulas que me están fórmulas que yo ya conozco, ¿sí? Entonces mi HW podría ser igual o estar definido de la siguiente forma: menos j para los w mayores que 0 y j para los w menores que 0. Una regla de correspondencia. Y de igual manera esto lo puedo llevar a la siguiente forma: saco factor común j y lo puedo plantear como menos 1 para los w mayores que 0 y 1 para los w menores que 0. Entonces esa vendría a ser mi primer análisis. Lo siguiente que ustedes deben saber, o sea, lo que vamos a hacer ahora es graficar esta señal. Si yo la grafico menos 1 para w mayores que 0, menos 1 está por aquí, se hace una constante menos 1. Vámonos con otro color para que no se confundan. Aquí, menos 1 para w mayores que 0 sería así.
y 1 para los W mayores que 0 sería por acá hasta el 1, así. Ya esta señal que hemos graficado ya es una señal conocida, ¿sí? ¿Cuál es esa señal conocida? La señal signo. Aquí está, SGN, señal signo de T. Miren cómo es la señal signo de T. Está definido para uno positivo para los mayores que 0 y uno negativo para los menores que 0. O sea, la tenemos. Esperen un momento. Aquí no tengo algo bien. A ver, vamos revisando. A ver, vamos revisando otra vez. A ver. Menos 1 para los W mayores que 0. Si aquí tengo W, los mayores que 0 vienen para acá, entonces ahí se define menos 1. Viene para acá el menos 1. Y 1 para los W menores que 0. Los W menores que 0 vienen para acá. Entonces el 1 vendría a venir en esta dirección. Ya, estaba graficándolo mal. Repito, menos 1 está aquí, menos 1 para los W mayores que 0 y 1 para los W menores que 0. Entonces esta es la señal. Ahora, si se dan cuenta, la señal signo SGNT está al revés con respecto a la que nosotros estamos graficando. Entonces vendría a ser lo mismo que decir que esta señal que hemos encontrado es la señal negativa de la señal signo de T. En este caso sería la señal signo de W, porque se está reflejando respecto al eje de las Y. Como se refleja respecto al eje de las Y, lo único que hacemos es multiplicarla por menos. Bueno, entonces ya aclarado eso, que la señal signo original es de esta forma, SGN es 1 para los W mayores que 0 y menos 1 para los W menores que 0. Y aquí en cambio tenemos al revés, menos 1 para los W mayores que 0 y 1 para los W menores que 0. Entonces esta señal es la negativa de la señal signo de W. Pero adicional a eso se le tiene que multiplicar la J. Entonces nosotros podemos decir que la señal con la que estamos trabajando como tal, nuestro H de W, podemos decir entonces que nuestro H de W es igual a ¿cuánto? Igual al menos la señal signo, pero me falta algo, la J, menos J, la señal signo de W, por la J que está aquí. Entonces hemos llegado a otra representación de nuestro H de W. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Si ya tenemos un H de W más definido, debemos encontrar el H de T. Si me pregunto, ¿cómo encontramos nuestro H de T? Porque necesitamos nuestro H de T para poder empezar a hacer el trabajo, ¿no? Hacer todo lo que nos están pidiendo. Saber si es causal, saber cómo responde la señal de impulso y todo lo demás. Pero igual esta señal HW nos va a servir para hacer otras operaciones, como cuando nos den una señal de entrada, ver cuál es la salida, que es el caso del literal C. Bueno, ¿cómo encontramos H de T? Para hacerlo, nosotros primero vamos a determinar la derivada de la señal signo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la derivada de la señal que tenemos aquí, la señal signo, esta derivada se me va a hacer mucho más fácil tomar la derivada y esa derivada aplicarle la transformada inversa para encontrar el H de T, ¿sí? Si yo derivo la señal, voy a poner aquí, si yo derivo la señal, ¿cuál señal? La señal signo de W menos signo de W, se me hace más fácil encontrar el H de T. Se me facilita encontrar el H de T. ¿Por qué? Porque el H de T no es otra cosa más que la transformada inversa de menos J signo
de W, porque habíamos dicho que el h de W es esto, ¿no? Entonces el h de t es igual saco aquí, puede salir el menos j por si acaso. El menos j puede salir y tendría la transformada inversa de la señal signo de W. Entonces la transformada inversa de la señal signo W no la conozco, pero sí puedo derivar la señal signo W para poder encontrar su transformada inversa. Ya, ojo con lo siguiente, voy a sacar la transformada inversa de la señal signo, ¿sí? Entonces la señal que tengo que derivar es la señal signo. Entonces vamos a derivar la señal signo. La señal signo de W, como ya habíamos visto, tiene 1 para los W mayores que 0 y menos 1 para los W menores que 0. Esta es la señal signo, la señal signo original, que es la misma que tenemos acá. La vamos a derivar con una flecha aquí, la vamos a derivar respecto a W y nos quedaría como cuando yo derivo una señal, en este caso la parte de la constante que está aquí se hace 0 y la parte de esta constante también se hace 0, pero esta subida que tiene, esta parte que va subiendo, tiene una longitud de 2, por aquí va subiendo 1 y aquí va subiendo otro 1 más 1, 2. Entonces la derivada vendría a ser un pulso de altura 2. Y ese pulso de altura 2 no es otra cosa más que 2 veces del tirad de W. Sí, porque estamos derivando, ¿no?, en el dominio de W. Quisiera aclarar algo. Aquí hicimos la gráfica de la señal signo de t en el dominio W, pero realmente la derivada la tenemos que hacer en el dominio del tiempo. Entonces vamos a cambiar esto al dominio del tiempo. Para los t mayores que 0, t menores que 0. Aquí tenemos que hacer la derivada en el dominio del tiempo para obtener una señal en el dominio del tiempo. Entonces aquí tendríamos 2 del tirad de t en el dominio del tiempo. ¿Por qué tenemos que trabajar con la señal signo en el dominio del tiempo? Ya lo van a ver, pero tenemos que hacerlo en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Por lo siguiente: una vez que ya tenemos la derivada de la señal signo en el dominio del tiempo, vamos a ya plantear lo siguiente. Lo que nosotros obtuvimos ahorita fue la derivada de la señal signo en el dominio del tiempo con respecto a dt, y esto nos dio como resultado 2 veces del tirad de t. ¿Sí? Eso está claro. Si a esta expresión yo le aplico la transformada de Fourier a la derivada de la señal signo de t con respecto a dt, y aquí le aplicaría la transformada de Fourier, saco el 2 como constante de del tirad de t. La transformada de Fourier de del tirad de t, todos sabemos que es 1. Y tenemos aquí la transformada de Fourier de la derivada. Nosotros ya conocemos una fórmula que ya les había dado, que decía, vamos a ponerle otro color, decía que la transformada de Fourier de la derivada de una señal respecto al tiempo es igual a JW por X de W. Entonces, si aplico esa expresión aquí, tendría la transformada de Fourier de la derivada de la señal signo. Esto vendría a ser igual a JW por la transformada de Fourier de la señal signo de t. Es esta fórmula, estamos aplicando esta fórmula, ¿sí? JW por la transformada de Fourier de la señal X de t, JW por la transformada de Fourier de la señal signo. Esto vendría a ser igual a 2 por 1, 2. Ahora este JW que está multiplicando lo pasamos a dividir, con lo que nos quedaría que la transformada de Fourier de la señal signo de t es igual a 2 sobre JW. O sea, hasta aquí hemos hecho como una especie de demostración donde hemos encontrado la transformada de Fourier de la señal signo. Ahora lo siguiente que debemos hacer es encontrar la transformada inversa
de la señal signo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la propiedad de la dualidad. Aquí vamos a poner usando la propiedad de la dualidad. ¿Cómo era la propiedad de la dualidad? La vamos a usar de esta forma. Si yo tengo la señal signo de t y yo sé que su transformada de Fourier es igual a 2 sobre jw, yo quiero encontrar ahora la transformada de Fourier de 2jt. Yo quiero encontrar la transformada de Fourier de 2jt. Entonces yo aplico su transformada de Fourier y por la regla de la dualidad esto vendría a ser igual a 2pi por la misma estructura de la señal de acá, que sería la señal signo pero dw con signo negativo. Como la señal signo es una señal impar, ese menos w puede salir de la expresión. Ya, a ver, ahora ustedes se van a preguntar por qué necesitaba encontrar la transformada de Fourier de esto, de 2jt. Ya vamos a ver por qué. Si yo planteo lo siguiente, que la transformada de Fourier de 2jt es igual a menos 2pi signo de w, aquí el signo menos lo saqué afuera porque la señal signo es una señal impar. Como decía, aquí el signo menos lo saqué de la señal signo porque la señal signo es una señal impar. Entonces tenemos esto, que es lo siguiente que tenemos que hacer. Lo siguiente que haremos es aplicar la transformada inversa a ambos lados. La transformada inversa con la transformada se anula y me quedaría aquí 2 sobre jt. Y aquí el menos 2pi sale como una constante y tendría aquí la transformada inversa de la señal signo de w. De aquí lo siguiente que podría hacer es simplificar este 2 con este 2. Tendría que 1 sobre jt es igual a menos pi por la transformada inversa de la señal signo de w. Este menos pi que está aquí multiplicando lo paso a dividir y tendría 1 sobre j pi t y el signo menos pasaría acá. Y eso vendría a ser igual a la transformada inversa de la señal signo de w. Y con eso concluyo que la transformada inversa de la señal signo de w es igual a menos 1 sobre j pi t. Bueno, entonces esta vendría a ser la fórmula. Con eso concluimos que la transformada inversa de la señal signo w es igual a menos 1 sobre j pi t. ¿Eso dónde lo teníamos que usar? Aquí. Aquí nosotros teníamos que encontrar la transformada inversa de esto para encontrar el h de t. Entonces este h de t vendría a ser igual a menos j por la transformada inversa, que ya vimos que la transformada inversa ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 1 sobre j pi t. El j se anula con la j, el menos con el menos y nos quedaría 1 sobre pi t. Y este vendría a ser el h de t. Y así encontramos el h de t. Ya. Entonces hasta ahí, eso podría decirse que era lo más complicado. Quisiera hacer una observación. Aquí. Observación. Si nosotros tenemos la señal nu de t, que sabemos que tiene una altura de 1, y esta señal nu de t nosotros la multiplicamos por 2 nu de t, tendría ahora una altura de 2. Hagámosla más grande para que se pueda visualizar mejor. Una altura de 2 porque ahora es la señal 2 nu de t. Si esta señal 2 nu de t nosotros le restamos una unidad, tendríamos lo siguiente.
señal 2 mu de t menos 1. Porque le hemos restado una unidad, baja. Y aquí estaría cortando en 1 y acá en menos 1. Entonces con eso podemos decir que la señal signo de t debería ser igual también a 2 mu de t menos 1. Dejamos esa observación por si acaso puedan ver que hay otro camino para poder llegar a la solución, no usando la señal signo, sino usando la señal mu de t y aplicando la transformada y transformada inversa a la señal mu de t. Ya la otra observación, pero en este caso sí respecto al problema, es la siguiente. Nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro h de t era igual a 1 sobre pi t para una señal de entrada x de t y una salida y de t. La observación es que para la solución y de t, a mi x de t la voy a desfasar 90 grados a la derecha. A mi x de t se la está desfasando 90 grados a la derecha. Es decir, que y de t es igual a x de t menos 90 grados. O sea, eso es lo que realmente está haciendo este sistema. Esa es la observación. Y ahora sí vamos a continuar con los literales. Entonces, el literal A nos preguntaba si el sistema es causal o no. Si el sistema es causal. Para responder a esta pregunta, nosotros primero graficamos el h de t. El h de t que ya vimos nosotros, que tiene la forma 1 sobre pi t, esta de aquí va a tener esta forma de aquí. Esta va a ser la forma de la gráfica, porque es como una señal 1 sobre x. Por ejemplo, si ustedes grafican 1 sobre x o 1 sobre t, va a tener esta forma, la gráfica. Ya, por ejemplo, aquí he puesto en Google gráfica 1 sobre x y sale esta forma de gráfica. ¿Sí ven? Esta es la forma de gráfica 1 sobre x, tiene esta forma. Entonces aquí como tenemos 1 sobre pi t es lo mismo, se va a formar una gráfica de esta forma, solo que el pi agrega una constante a la gráfica, o sea, un alargamiento o una contracción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para saber si era causal? Causal, si la condición para un sistema sea causal era la siguiente, si no lo recuerdo. Un sistema es causal si el h de t es igual a 0 para todo n menor que 0, o en este caso para todo t. Para todos los t menores que 0 vendría a ser para acá, y en este caso es igual a 0 para todos los t menores que 0, la respuesta es no, porque sí hay gráfica para los t menores que 0. Entonces el sistema no es causal. Ya respondí a la primera pregunta. La siguiente pregunta, literal B, dice: literal B era encontrar tu respuesta a impulso. Ya, ¿cómo encontramos eso? La respuesta a impulso es la respuesta cuando la entrada es la señal x de t igual a del tiras de t. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. La señal y de t, que es la salida, va a ser igual a x de t convolucionado con la señal h de t. Entonces la señal y de t, que es la salida, va a ser la convolución entre mi del tiras de t con mi h de t. Lo que tengo que hacer es eso, convolucionar. Si yo lo paso al dominio de la frecuencia, yo tendré y de w es igual a la transformada de Fourier del tiras de t, que es 1, por la transformada de Fourier del h, que es h de w. Cuando yo aplico la transformada de Fourier a la convolución se convierte en una multiplicación. La transformada de Fourier de del tiras de t es 1 y la transformada de Fourier de y de t es y de w. Perdón, la transformada de Fourier de h de t es h de w.
Luego de eso, podría decir entonces que mi YW es igual a mi HW. Aplico la transformada inversa. La transformada inversa tendría de mi YW igual a la transformada inversa de mi HW, y tendría que mi Y de T igual a la transformada inversa de mi HW, que es 1 sobre pi t. O sea, vendría a darme el mismo h de t. Y esta vendría a ser la respuesta a impulso, 1 sobre pi t. Ahora, para el literal C. ¿Cuál era el literal C? Encontrar la salida si la entrada es coseno de 0t. Literal C. Encontrar la salida si la entrada es x de t es igual al coseno de 0t. Ya. ¿Cómo podemos nosotros encontrar la salida? De esta forma. Nosotros primero, para encontrar la salida, tenemos que encontrar y de t, y y de t es igual, siempre va a ser igual a la señal de entrada que convoluciona con el h de t, ¿verdad? Lo siguiente que hacemos es reemplazar. Entonces mi x de t va a ser el coseno de w sub 0t, y mi h de t vendría a ser la convolución con mi h de t, que es 1 sobre pi t. Vamos a pasar esto al dominio de la frecuencia, tendremos YW igual a la transformada de Fourier del coseno de W sub 0t, que va a multiplicar la transformada de Fourier del h de t, que es h de W. Nosotros ya habíamos encontrado la transformada de Fourier del h de W. O sea, ya habíamos encontrado el HW o la transformada de Fourier del h de t. El HW vendría a ser igual a la transformada de Fourier del coseno de W sub 0t, y mi transformada de Fourier de acá vendría a ser menos j por la señal signo de W. Eso fue lo que encontramos arriba. De Fourier. Ya eso fue lo que habíamos definido al comienzo, que nuestro HW era este, menos j signo de W. Por eso ponemos esto aquí. Entonces lo que nos faltaría encontrar, sustituir, sería la transformada de Fourier del coseno, y eso también ya lo hemos visto. La transformada de Fourier del coseno de W sub 0t, una fórmula que ya habíamos visto, que la transformada de Fourier del coseno es igual a pi por del tirad de W más W sub 0 más pi por del tirad de W menos W sub 0. ¿Sí? Entonces reemplazamos esa expresión acá. Tendríamos que y de W es igual, sería pi por del tirad de W menos W sub 0 más pi por del tirad de W menos W sub 0. Cerramos corchete y multiplicamos por menos j por el signo de W. Listo. Luego lo siguiente que hacemos es distribuir. Vamos a distribuir los factores aquí. Tendríamos entonces YW es igual, que distribuimos el pi, este otro pi y el menos j los vamos a sacar como factor. O sea, ahorita son factores. En este caso sería factor común pi. Factor común pi, y el menos j que está multiplicando este factor de acá también lo puedo sacar. Menos j. Y entonces yo haría la distribución solamente de la multiplicación de la señal signo
multiplicado por esta y la señal signo multiplicado por esta. Entonces, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente: la señal signo de W que multiplica al del tirado de W menos W sub 0 más la señal signo de W que multiplica al del tirado de W menos W sub 0. Ya cierro corchete y tendría esta expresión. Ahora lo siguiente que voy a hacer es usar otra propiedad que ya saben ustedes. La propiedad que decía que si yo tengo una señal x de t por del tirado de t menos t sub 0, esto es igual a x de t sub 0 por el del tirado de t menos t sub 0. Es decir, el valor en el que se desfasa el del tirado yo lo evalúo en la señal x. Eso es lo que voy a hacer. Eso pasa cuando tengo una señal que multiplica el del tirado de t. En este caso esta se desfasa en w sub 0, tengo que evaluarlo acá. Y esta se desfasa en w sub 0, la evalúo acá. Pero dense cuenta que la propiedad es el signo de signo contrario. Si aquí tengo menos t sub 0, acá es t sub 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría y de w es igual a pi por menos j, que multiplica a la señal signo. Aquí sería de w sub 0 por el del tirado de w menos w sub 0 más la señal signo. Aquí sería de menos, un momento, sí, aquí sería de menos w sub 0. Quisiera acotar, ver que aquí la transformada de Fourier del coseno es más w sub 0 y menos w sub 0. Significa que aquí iba más y aquí va menos. Entonces aquí va más y aquí va menos. Y al evaluar, al aplicar esta propiedad de acá, entonces aquí tendría menos w sub 0 y aquí tendría más w sub 0 por el del tirado de w menos w sub 0. Entonces aquí tengo signo de menos w sub 0. Ya les expliqué que como aquí el t sub 0 es negativo, se evalúa acá con t sub 0 positivo, o sea, es el valor que se desfasa. Entonces como aquí tengo w sub 0 positivo, acá se evaluaría menos w sub 0, y aquí como tengo w sub 0 negativo, acá se evaluaría w sub 0 positivo. Ahora, si yo tengo el signo de menos w sub 0, como es la señal signo original, esta es la señal signo original, señal signo. Es lo mismo que la haga para W o para T, la forma de la gráfica va a ser igual. Si aquí estoy graficando, si estoy aquí preguntándome por signo de menos W sub 0, saben que voy a hacerlo acá, para que no haya confusión. A ver, tengo mi gráfica, tengo la señal signo que es 1 para los W mayores que 0 y es menos 1 para los W menores que 0. Esta es la señal signo, sería la señal signo de W. Entonces yo me pregunto, signo de menos W sub 0, como es menor que 0, debería ser menos 1. Entonces esto de aquí se hace menos 1. Y acá, signo de W sub 0, que es positivo, entonces como es positivo, viene de este lado, se hace 1 positivo. Entonces aquí vendría a ser 1. Y con ello ya me quedaría la siguiente forma de la expresión, sería y de w es igual a menos j que multiplica a pi, esto se hace menos 1, sería menos por el del tirado de w menos w sub 0. Menos 1 por el del tirado de w menos w sub 0. Acá sería más 1 por el del tirado de w menos w sub 0, quedándome esa expresión. Y si yo reparto aquí la j, sería menos por menos más, j pi del tirado de w menos w sub 0, menos por más menos j pi del tirado de w menos w sub 0. Aquí quisiera hacer una observación en esta parte que no me había percatado. Aquí tenemos más w sub 0, aquí es más w sub 0,
aquí sí es menos. Con ello esto se convertiría en más W sub 0, aquí sí es menos, y por ende la primera expresión aquí sería más W sub 0, y acá sí es menos. Ya, con ello me quedaría entonces, ya para terminar, me quedaría lo siguiente. Lo voy a copiar acá de nuevo. Me quedaría que YW es igual a JPi del tirar de W más W sub 0 menos JPi del tirar de W menos W sub 0. Ahora esta vendría a ser ya la respuesta de mi YW. Quisiera hacer la siguiente acotación. Este J y este menos J lo pueden ver de esta forma. J es igual a Euler elevado a la pi medios y menos J es igual a Euler elevado a la menos J pi medios. Aquí también debe llevar J. Ya. ¿Con qué objetivo digo eso? Que ustedes, para hacer la representación en magnitud y fase de esta respuesta, podemos decir que aquí tenemos una amplitud de pi con un desfasamiento de pi medios por el J que está acá. Y aquí tenemos una magnitud de pi con un desplazamiento de menos pi medios por el J que está acá, por esas equivalencias que están aquí. Es decir, que nosotros podemos graficar esto de esta forma. Voy a borrar esto mejor. Y hacemos su representación acá arriba. Si yo quiero hacer la representación de en este caso, de mi YW, esta va a tener una altura de pi, haciendo referencia a esto, en W sub 0. La altura de pi W más W sub 0 para el delta irá de W más W sub 0. Y aquí en el de acá también tiene una altura de pi para el delta irá de W menos W sub 0. Ya, ese es el espectro de magnitud. Permítanme tener esto aquí al lado mejor para hacer la gráfica subsiguiente abajo. Ya voy a borrar esto. Y voy a hacer la gráfica subsiguiente aquí abajo. La gráfica de ahorita, la que voy a hacer ahorita es la gráfica del θ x de W, o sea la gráfica del espectro de fase. En este caso sería el θ y de W. Para el espectro de fase ya habíamos dicho nosotros que aquí tenemos, en el caso de W más W sub 0, aquí está W sub 0, menos W sub 0 y aquí está W sub 0 positivo. Este de aquí, W más W sub 0, su representación es el de aquí. Y el de aquí es el de acá. ¿Por qué? Porque para yo encontrar el valor de W, yo lo que hago es tomar todo el argumento, W más W sub 0 lo igualo a 0 y despejo W. Y ahí me sale menos W sub 0, que vendría a ser el doble menos W sub 0 que está acá. Por eso, por esa razón, este de aquí se grafica en menos W sub 0. Y este acá que tiene menos W sub 0 de igual manera, W menos W sub 0 igual a 0, W es igual a W sub 0 positivo. Y por eso se grafica en W sub 0 positivo. Entonces, para este de aquí tiene un J positivo. El J positivo se representa, según la fórmula que vimos, como un ángulo de pi medios. Entonces, un ángulo de pi medios positivo. Entonces este en su representación de fase se graficará como un palito con un valor de pi medios en menos W sub 0. Y el de acá, que tiene un menos J,
para menos W sub 0, que viene a ser el de acá. Y como el menos J es pi medios negativo, porque tiene menos J pi medios, lo que vendría a ser lo mismo un menos pi medios, entonces aquí su representación en fase viene para acá y es un menos pi medios para W sub 0. Y esa es la representación en fase y la representación en magnitud de la solución y de W. Ya, eso vendría a ser el ejercicio. Hasta ahí ya terminó el ejercicio, pero como un plus adicional creo que no les he explicado cómo obtener la transformada de... Vamos a hacerlo acá. La transformada de Fourier del seno. Vamos a ver, si yo tengo una señal x1 de t que va a ser igual al seno de W sub 0t, la pregunta va a ser la transformada de Fourier del seno de W sub 0t. ¿Cómo tenemos esto? La forma de hacerlo es esto. Si yo tengo la señal x1 de t que es igual al seno de W sub 0t, la señal del seno primero tenemos que segmentarla en su forma compleja exponencial. Esto es igual a Euler elevado a la j de W sub 0t menos Euler elevado a la menos j de W sub 0t. Y todo esto tiene que estar sobre j2. Porque esta es la fórmula equivalente del seno en su forma compleja exponencial. Esa fórmula ya la hemos visto. Luego de eso, lo siguiente que hacemos es esta expresión de aquí separarla. Tendríamos Euler elevado a la j de W sub 0t sobre 2j menos Euler elevado a la menos j de W sub 0t sobre 2j. Luego que hacemos eso, aplicamos una fórmula que es la transformada de Fourier de Euler elevado a la j de W sub 0t, la cual es igual a 2pi por delta y de W menos W sub 0. Esa fórmula ya la hemos visto. Entonces, al aplicar esta expresión, nosotros tendríamos lo que vendría a ser la transformada de Fourier. O sea, aplicamos transformada de Fourier a todo esto, transformada de Fourier a esto y transformada de Fourier a todo esto. Al aplicar la transformada de Fourier tendríamos 1 sobre 2j. Cuando la transformada de Fourier solo aplica para el Euler, tendríamos 2pi por delta de W menos W sub 0 menos 1 sobre 2j 2pi delta de W menos W sub 0. Perdón, acá es más W sub 0 porque aquí tenemos menos j. Como aquí tenemos menos j, aquí es más W sub 0. Como aquí tenemos j positivo, aquí es menos. Como aquí tenemos menos j, acá será más. ¿Ya? Aquí obviamente se va a simplificar el 2 con el 2, el 2 con el 2. Y lo siguiente que hacemos es esto. Si yo multiplico por j y divido para j, no se altera la expresión. Pero ¿para qué lo voy a hacer? Para tener lo siguiente, j por 1j y j por j es menos 1, es decir que se aumenta un signo menos. Tendríamos entonces menos j pi delta de W menos W sub 0. Tendríamos lo mismo, j por 1j, j por j menos, y con el menos que ya estaba se hace más, j pi delta de W más W sub 0. Tendríamos esta expresión. Eso que está ahí ya vendría a ser la transformada de Fourier de la señal seno. Esa vendría a ser la transformada de Fourier de la señal seno. Y si le aplico la transformada inversa, regresaría otra vez al seno. Bueno, algo que se me estaba pasando por alto era decirles que el nombre de esta transformada es la transformada de Hilbert, la tenemos aquí, que es 1 sobre pi t. Ya les había dicho que si la señal de entrada que ingresa a esta transformación se desfasa 90 grados hacia la derecha, como se muestra aquí, la señal y de t será igual a la señal x de t desfasada 90 grados hacia la derecha, con menos 90 grados. Ya, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros en el integral c ingresamos la señal coseno, que está aquí. Esto nos dio como resultado esta señal, j pi delta de W más W sub 0 menos j pi delta de W menos W sub 0, que la tenemos acá y la hemos graficado en su espectro de magnitud y fase. Pero si la comparamos con la transformada de Fourier del seno que obtuvimos acá, es lo mismo. Miren, menos j pi delta de W menos W sub 0 menos j pi delta de W menos W sub 0.
acá j pi del tira de w más w sub 0, j pi del tira de w más w sub 0. ¿Qué es lo que quiero que vean con esto? Que la función coseno que nosotros ingresamos al sistema terminó convirtiéndose en una función seno, porque me dio como resultado la transformada de Fourier de la función seno. Aquí lo demostré. Saqué la transformada de Fourier del seno, me dio esto. Sí, es decir que esto es igual, si le aplico la transformada inversa a todo esto, esto es el seno. Esto es el seno de W0t. Si le aplico la transformada inversa a esto, o sea, obtengo el y de t, voy a ver que mi y de t es igual al seno de W sub 0t. ¿Verdad? Entonces vemos que el seno me dio como resultado el seno del ingresar el coseno. Y eso comprueba lo que mencionamos aquí, que la señal que ingresemos al sistema se va a desfasar 90 grados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la señal seno todos sabemos que la señal seno tiene esta forma. Este sería el seno de W sub 0t versus t. Bueno. Y la señal coseno, en cambio, todos sabemos que tiene esta forma. Coseno de W sub 0t. Entonces, si yo a la señal coseno la voy a desfasar 90 grados, ¿cómo sería su gráfica? Me pongo aquí en 90 grados que son pi medios y la desfaso. Pero si completo esta parte que la he movido, se convierte en una señal seno. Entonces, con eso yo puedo decir que esto es igual al seno de W sub 0t. Entonces, la señal coseno desfasada en 90 grados me da la señal seno, desfasada en 90 grados hacia la derecha. Eso es matemática básica. Por esa razón, estamos diciendo que si todo esto de aquí es el seno, entonces al ingresar la señal coseno, acá está, al ingresar la señal coseno en mi sistema, se desfasó 90 grados hacia la derecha, porque me dio como resultado la señal seno. ¿Sí? Solo dense cuenta en esta parte. Cuando yo resolví todo esto, la señal coseno me dio como resultado esta expresión. Mejor esto acá. La señal coseno me dio como resultado esta expresión cuando ingresé la señal coseno. Pero esta expresión es lo mismo que el seno, porque esta expresión, si le saco la transformada inversa, me da el seno de W sub 0t. Entonces, si el coseno se convirtió en seno, es porque se ha desfasado 90 grados hacia la derecha. Por eso el coseno se convierte en seno. Y eso es lo que la teoría nos dice de este tipo de sistema, de la transformada de Hilbert, que la señal de entrada se desfasa 90 grados hacia la derecha. Esa es la razón por la que necesariamente tendría que haber explicado la transformada del seno para que ustedes puedan darse cuenta. Eso vendría a ser la aclaratoria. Listo, vamos entonces con un último ejemplo. Estamos bien de tiempo. Vamos con un último ejemplo. Este ejemplo dice que vamos a tener la señal x2 de t que es igual al coseno de W sub 0t menos 30 grados. Y este ejemplo, ¿qué es lo que nos va a pedir? Encontrar su representación en el espectro de magnitud, espectro de fase, y encontrar la potencia, la energía y otras cosas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Lo que vamos a hacer es primero representar el coseno en su forma compleja exponencial por la fórmula que ya sabemos. Euler elevado a la j, W sub 0t menos 30 grados, más Euler elevado a la menos j, W sub 0t menos 30 grados. Todo esto sobre 2. Luego lo siguiente que hago es separar. Al separar tendría un medio por Euler elevado a la j, W sub 0t menos 30 grados, más un medio por Euler elevado a la menos j, W sub 0t menos 30 grados.
Luego de hacer esto, vamos a separar los Eulers. Tendríamos 1 medio por Euler elevado a la j w sub 0t por Euler elevado a la j menos 30 grados, más 1 medio por Euler elevado a la menos j w sub 0t por Euler elevado a la menos por menos se hace más j 30 grados. Luego de eso, nosotros ya podemos, aquí tal y como está, identificar lo siguiente. El Euler elevado a la j30 con el 1, o sea, todo lo que vendría a ser esto. Todo lo que vendría a ser esto es el d sub k, en el caso de sub k1. Y todo lo que vendría a estar acá es el d sub k2. Pongámoslo así. Ahora, los d sub k son los coeficientes complejos exponenciales de la serie de Fourier compleja exponencial. Lo que deben recordar ustedes también para poder analizar esto es la forma de la serie compleja exponencial, que era d sub k por Euler elevado a la j k w sub 0 por t. Si yo comparo la forma de la serie de Fourier compleja exponencial con esto que tengo acá, fácilmente puedo decir lo siguiente, que comparando por ejemplo este de aquí con este, yo tendría Euler elevado a la j k w sub 0t igual a Euler elevado a la j w sub 0t. Simplifico la mayoría de las cosas y puedo decir que aquí tengo un k igual a 1, pero solo me va a quedar k igual a 1, o sea, obviando los Euler. Obviamente la simplificación no se hace así, o sea, la simplificación tienes que aplicar logaritmo y todo eso, pero eso es algo que ustedes ya saben. Lo estoy haciendo al grosso modo para que vamos a salir rápido de esto. jk w sub 0t, solo la parte de arriba, las exponenciales, igual a j w sub 0t, se simplifica j con j, t con t, k, la k no se simplifica, sería w con w, y me quedaría k igual a 1. Entonces yo sé que este aquí está definido para un armónico k igual a 1. En cambio el de acá tiene menos j w sub 0t. Asimismo, j k w sub 0 t igual a menos j w sub 0t. J se simplifica con j, w sub 0 con w sub 0, t con t, te quería k igual a menos 1. Entonces que este acá está definido para un armónico k igual a menos 1. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero obtener la representación en magnitud y fase de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Voy a copiar otra vez lo que teníamos. Teníamos la expresión de x2 de t, que fue igual a 1 medio por Euler elevado a la j w sub 0t por Euler elevado a la menos j 30 grados, más 1 medio por Euler elevado a la menos j w sub 0t por Euler elevado a la j 30 grados. Habíamos dicho que esta de aquí estaba definido para el d sub k1 y este para el d sub k2, y que el k en este aquí estaba definido para un k igual a 1 y este para un k igual a menos 1, que fue lo que encontramos. Habíamos dicho que el d sub k era todo esto y que el d sub k de acá era todo esto de aquí. Es decir, este d sub k tiene una parte en magnitud y una parte en fase, ¿verdad? La magnitud es 1 medio y la fase es menos 30 grados. Ya sabiendo eso, podemos hacer una pequeña representación de los d sub k en función de ¿qué? En función de k. Entonces, para el primero, para k igual a 1, vamos a poner k igual a 1 por aquí. Tiene una amplitud de 1 medio. Y el segundo, para k igual a menos 1, tiene una amplitud de 1 medio también. ¿Dónde se va a notar la diferencia? La diferencia se va a notar es en la representación de fase. Porque si yo hago la representación de fase, o sea, cuando es θ de sub k, el ángulo, en función de k, también lo voy a graficar para k igual a menos 1 y para k igual a 1. Pero para k igual a 1 tiene un ángulo de menos 30 grados. Fíjense. ¿Estamos bien? Para k igual a 1. Sí, para k igual a 1 tiene un ángulo de menos 30 grados. Entonces k igual a 1 está acá.
sea, aquí viene menos 30 grados. Y para acá igual a menos 1 tiene un ángulo de 30 grados positivos. Para acá igual a menos 1 tiene un ángulo de 30 grados positivos. Entonces, esa es la representación de magnitud y fase de nuestra señal. Ahora, esta señal también se puede representar de otra forma en función de la señal delta Dirac. Porque si se dan cuenta, todo esto de aquí son pulsos, como la señal delta Dirac. Entonces, la otra forma de representar en función de los d sub k sería d sub k es igual a 1 medio por el delta Dirac de k más 1 para un ángulo Euler de j 30 grados. Y para los 30 grados positivos, que son estas, es delta Dirac de k más 1. ¿Por qué k más 1? Porque siempre se pone el valor desfasado. O sea, para k menos 1 se pone delta Dirac de k más 1. Y a eso le vas a sumar más 1 medio por el delta Dirac de k menos 1 por Euler elevado a la j menos 30, o menos j 30 grados. El ángulo de los menos 30 grados está definido para k igual a 1. Y por eso se pone menos 1, porque se pone el valor desfasado para este tipo de representación en delta Dirac. Entonces podemos decir que la representación de la señal en función de los d sub k es igual a 1 medio por el delta Dirac de k más 1 por Euler elevado a la j 30 grados más 1 medio por el delta Dirac de k menos 1 por Euler elevado a la menos j 30 grados. Es lo mismo que hicimos acá. Y esa es la representación. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Quiero resaltar también que esto aquí vendría a ser la amplitud y esto aquí la fase. Esto aquí vendría a ser la amplitud y esto aquí la fase. Amplitud y fase. Ya, ¿qué más vamos a hacer con esta información? Vamos a encontrar la potencia de esta señal. Potencia. Como esta señal es una señal periódica, nosotros habíamos expresado que la potencia por una señal periódica es igual a 1 medio por su amplitud al cuadrado. Como la señal que estamos analizando es esta, es el coseno de W sub 0t menos 30 grados, eso es lo que nos plantea el ejercicio. Coseno de W0t menos 30. Entonces su amplitud vendría a ser igual a 1, porque aquí tenemos la unidad en la amplitud. 1 al cuadrado vendría a ser igual a 1 medio mismo. Ese 1 medio es la potencia. Recuerden que la forma de la señal x de t es igual a la amplitud por el coseno de W sub 0t más el ángulo. La amplitud es lo que acompaña al coseno. Entonces la amplitud aquí es 1. La amplitud en este caso es 1. Ya, otra forma de definir la potencia de la señal x de t, que es una señal periódica, es la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de los valores de d sub k al cuadrado. Esto vendría a ser la sumatoria de los valores de d sub k. Como en este caso solo tenemos dos valores de d sub k, que fueron 1 medio más el otro que también fue 1 medio, eso vendría a darme la potencia. Aquí está, bueno, solo nos dio 1 medio y 1 medio, dos valores de d sub k1 y d sub k2. Entonces me daría ¿cuánto? 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, más 1 medio al cuadrado de 1 cuarto, y esto me quedaría 2 cuartos, lo cual me da 1 medio. Listo. Ahora, otra cosa más adicional es lo siguiente. La potencia de la señal x de t, que ya vimos que es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de los valores de d sub k al cuadrado, también puede ser representado. Mejor lo pongo en otro color para que se entienda que es como una fórmula. Vámonos con el amarillo. De nuevo, la potencia de la señal x de t es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de los valores de d sub k al cuadrado. Esto también se puede representar como el d sub 0 al cuadrado más dos veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de los valores de d sub k al cuadrado. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, como nosotros sabemos que la relación que existe entre las señales trigonométricas
y las armónicas. Cuando vimos recién nosotros las series de Fourier, vimos las complejas exponenciales, las series de Fourier trigonométricas y la serie de Fourier armónica, si no me equivoco. Déjenme revisar eso rápido. Sí, serie de Fourier armónicas. Había una expresión en la cual nosotros podíamos relacionar el d sub 0 con el c sub 0. Y habíamos dicho que el d sub 0 era igual al c sub 0. Entonces, sabiendo esto, podemos cambiar el d sub 0 por c sub 0 al cuadrado más 2 veces la sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito del c sub k al cuadrado sobre 4. A ver, ¿por qué sale c sub k al cuadrado sobre 4? Porque también había otra fórmula que decía que el c sub k era igual a 2 veces d sub k. De esta expresión yo puedo despejar d sub k y me quedaría c sub k sobre 2. Al elevar al cuadrado tendría c sub k al cuadrado y 2 al cuadrado 4. Entonces yo podría usar esta expresión. Aquí en esta expresión el 2 se simplifica con el 4. Me quedaría que c sub 0 al cuadrado más un medio por la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito del c sub k al cuadrado. C sub k en valor absoluto. Ya entonces esa vendría a ser otra expresión que podemos usar para encontrar la potencia. Ahora, en el caso de nuestro ejemplo puntual, para la señal que estamos revisando nosotros, ¿cuál es la señal? La señal que estamos revisando es la señal x2 de t, que es igual al coseno de w sub 0 t menos 30 grados. Esta es la señal de nuestro ejemplo, que la tenemos aquí, coseno. En este caso, ¿cuánto valdría, si reemplazamos aquí en esta expresión, cuánto valdría c sub 0? C sub 0 vale 0. Más un medio la sumatoria de c sub k al cuadrado. En este caso c sub k, ¿cuánto vale? C sub k vale, o sea, estos valores de c sub k y c sub 0 los estamos sacando de aquí. Para esta expresión c sub 0 vale 0 y c sub k es igual a 1. Pero vamos a ver por qué. Nos da como resultado un medio. Vamos a ver por qué. La razón es por la siguiente, si no lo recuerdan, la forma general de la señal armónica era x de t es igual a c sub 0 más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito del c sub k por el coseno de k w sub 0 t menos θ sub k. Si nosotros comparamos esta expresión, que es la expresión de la armónica, la señal es la serie de Fourier armónica, vemos que si la comparamos con nuestro ejercicio, en comparación c sub 0 vale 0, pero aquí no tiene c sub 0, y el c sub k que acompaña al coseno, en este caso vale 1, porque es como que tuvieras un 1 aquí. Por esa razón es que yo le estoy asignando el valor de 0 a c sub 0 y el valor de 1 a c sub k, y me va a dar un medio. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Lo único que me falta enseñarles ahora solamente es filtrado, que es poco, y una clase más que son que es la variables y ecuaciones de estado, que se usan unas matrices y ecuaciones. Solo faltarían esos dos temas y ahí estaría dándoles puros ejercicios tipo examen y terminaría el curso. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase. Estudien mucho.